Corre en Estados Unidos desde hace mucho tiempo una suerte de mitología electoral y que la verdad ha tenido muchas veces que ha sido real y por lo tanto durante mucho tiempo se planteó esto como casi una suerte de consecuencia obvia. Y se decía que quien ganara la primaria del estado de New Hampshire ganaba la primaria del Partido Republicano particularmente. Bueno, y estamos en el medio de las primarias en Estados Unidos para ver quién es el representante del Partido Republicano entre Donald Trump y Nikki Haley, y vamos a conversar justamente del comienzo de estas primarias con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Bueno, si tú cábala o la cábala de los estadounidenses sobre el efecto de New Hampshire en la carrera es correcto, bueno, quiere decir que Trump ya tiene en el bolsillo la nominación de su partido porque ha ganado holgadamente. Todavía no hay los resultados finales, pero estaba punteando con aproximadamente el 55 contra el 46,5,6 de Nikki Haley. Ella tenía, como dije, el 46,5,6% versus esa mayoría de bastante sólida, perdón, dije 43,6 versus 55 de Trump, es decir, más de 2 dígitos de diferencia. Y todos los analistas en Estados Unidos estaban diciendo, bueno, si hay una diferencia de más de 2 dígitos, esta carrera ya está prácticamente corrida. Y Nikki Haley ya reconoció su derrota, pero dijo, yo sigo adelante y me voy, el próximo round es en Carolina del Sur, donde ella fue gobernadora durante 2 periodos, y allí veremos qué pasa. Pero una cosa es lo que se dice a la salida de las urnas, cuando todavía se están contando, y otra es cuando vaya a mirar cómo están sus finanzas, porque las elecciones y estas primarias en Estados Unidos son carísimas, son decenas de millones de dólares por round, es decir, los costos de la televisión allí no les dan tiempo cedido por los canales, tienen que pagarlo, la prensa cobra por los avisos, de manera que son verdaderas fortunas, no para Estados Unidos, pero para los candidatos, si no tienen buenos donantes, y los donantes dependen en gran medida de las chances que le ven a su candidato. Hasta cierto punto, muchos de ellos están comprando influencia. Bueno, si ven que las posibilidades son magras, disminuyen los ingresos, disminuye la posibilidad de proyectar las ideas y, en definitiva, allí termina la carrera. Y hay muchos que están vaticinando que aquí terminaría la carrera, aunque Nikki Haley haya dicho que va a seguir. Muchos creen que esto no pasa mucho más allá, a lo mejor hasta Carolina del Sur, pero que ya es, como suelen decir los estadounidenses, un pato cojo, en este caso una pata coja. Oye, pata Raúl, de ave. Raúl, es bueno aclarar una cosa para que se entienda bien lo que tú acabas de decir. Y es que estamos hablando en el caso de Estados Unidos de un estado federal, es decir, que tiene 50 estados y que por lo tanto las primarias no suceden todas un mismo día, como pasa aquí en Chile, por ejemplo, ni en todo el país al mismo tiempo, sino que empiezan a sucederse una tras otra y por lo tanto los votantes empiezan a tomar decisiones de cómo votar de acuerdo quizá a los resultados de lo que pasa en los otros estados. Entonces es una disputa bien distinta a de lo que estamos acostumbrados en los regímenes presidenciales. Exacto, tienes toda la razón. Y bueno, New Hampshire era uno de los estados donde ella debía tener alguna posibilidad, por lo menos, de llegar con una diferencia de 1 dígito, pero digamos, si hubiesen sido 2, 3 puntos, bueno, quizás todavía tendrían posibilidades.
pero ya, y ese era el análisis que se hacía, si eran más de 10% de diferencia entre ambos, quiere decir en un estado que le podía ser relativamente favorable, porque votaba un gran número de independientes, a diferencia de otros, porque en cada estado las normas son diferentes, las reglas cambian, y en algunos votan solamente republicanos registrados, en otros pueden votar libremente, en otros, como en el caso de New Hampshire, votó cerca del 40% de los votantes eran independientes, y eso le ofrecía una oportunidad especial a Nikki Haley. Pero bueno, el hecho es que ella en el último momento, en los últimos días de campaña, trató de marcar diferencias. Una fue cuando Trump la confundió con la señora Pelosi y habló que la señora Pelosi había tomado una serie de medidas equívocas y en realidad se las achacó a la señora Haley. Haley dijo, oye, cuidado, esto pasa cuando uno ya tiene más de 80 años. Yo creo que con esa sola idea ya alienó a una parte importante del electorado que tiene más de 80 años en Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de observaciones porque siempre va a estarle pisando los callos a alguien. Pero obviamente esto no tuvo el impacto buscado y bueno, ahí vemos a Trump que siempre ha mostrado una tremenda vitalidad, vigor, fuerza para expresarse y ahora sigue la carrera. Así es. Bueno, la contraparte va con la posibilidad de reelección de Joe Biden. ¿Cómo se ve eso? Exacto, ese es el otro capítulo. Pero en todo caso te diría que lo que estuvo acá es una campaña en cierta forma bastante repetitiva en cuanto a los temas. Un tema que figuró muy alto en esta primaria republicana fue el tema de la inmigración. Por supuesto que el tema económico, el bolsillo, como sabemos, is the economy stupid, fue muy, muy central a lo largo de la campaña y una serie de otros temas que son recurrentes dentro del, digamos, del el debate estadounidense y un aspecto en la que Nikki Haley podría haber tenido una ventaja. El tema internacional, bueno, no es un tema que realmente entusiasme mucho a los estadounidenses. No es un tema que arrastra votación. ¿Perdón? Y te voy a decir a mí me parece que quizás yo pensé, te tengo que confesar, yo pensé que, por lo mismo que tú estás diciendo, yo pensé que en este año en particular, por cómo las cosas que están sucediendo en el mundo, el tema internacional iba a ser un tema mucho más importante a la hora de las elecciones en Estados Unidos. Pero tengo la impresión de que en realidad, si es que hay alguna cosa de importancia en materia internacional que Estados Unidos refleja, es que Donald Trump, no conozco mucho a Nikki Haley en eso, pero Donald Trump es una persona que por lo menos no te transmite para nada de que pueda ser alguien que se retaque frente a un conflicto internacional y más aún si es que él tiene poder sobre los botones nucleares, digamos. Bueno, si hubiesen tenido algún foro, alguna discusión, cosa que con bastante astucia electoral y que en muchos casos en otros países ha dado resultados funestos para los que se niegan a participar en foros. Trump se negó a enfrentar directamente a Haley y, claro, en una discusión frente a un panel de periodistas, les habrían preguntado sobre temas internacionales y Haley habría demostrado, sin duda alguna, un conocimiento y una soltura muchísimo mayor. Pero no le dieron la oportunidad porque Trump dijo, yo no necesito discutir, y ahora le acaban de preguntar después de estos comicios y la descartó completamente. Dijo, no, Haley no representa ningún obstáculo para mi candidatura. O sea, en términos coloquiales, la ninguneó y lo ha hecho a lo largo de toda la campaña y ninguneó a todos sus adversarios y uno tras otro fueron cayendo.
De manera que él hoy día aparece con las mejores posibilidades. Es decir, creo que nadie pone en duda que él va a ser el candidato republicano y que, según las encuestas hoy día, tendría buenas posibilidades de derrotar a Biden, que volvería a ser una repetición de dos caras absolutamente conocidas. Sí, claro, es verdad. En todo caso, todavía queda bastante, y tú sabes perfectamente bien que la política estadounidense tiene una de sus características, es que a veces tiene grados de imprevisibilidad enorme y que pasan cosas y desde ese punto de vista siempre es atractiva, por lo menos una carrera presidencial en Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, un tema que, Fernando, es interesante, el fentanilo, este opioide que se ha transformado en una verdadera epidemia en los Estados Unidos, sí fue un tema que se ha discutido bastante y, curiosamente, le dieron un enganche internacional, porque culpan a China de haber facilitado algunos de los precursores necesarios para la fabricación de esta droga. Pero en general fue discutido como un tema de salud interior y, bueno, pero quiero decirte que eso tuvo más repercusión que temas, el debate sobre China o qué pasa en Corea del Norte o la guerra ruso-ucraniana o Israel, Gaza, etcétera. De manera que tendremos que ver, pero ya se ha dado un paso muy decisivo en la nominación de Trump. Bueno, vamos a estar atentos a todo este proceso porque, como te digo, el proceso de elecciones presidenciales y también las parlamentarias que son simultáneas en Estados Unidos siempre es atractivo porque siempre pasan cosas. Así es que vamos a estar atentos y probablemente vamos a hablar varias veces de esto mientras dura la competencia electoral. Gracias, Raúl. Ya, chao, que estés bien. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.